esta hora. Quiero saludarlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también a nuestros hermanos que estén viendo a través de las redes sociales en esta noche. Que Dios los bendiga ahí donde se encuentren. Queremos ir al libro de Nehemías en esta noche. Vamos a hacer una oración y después usted puede tomar su lugar, hermano. Aleluya. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor, por tus bendiciones, por tu presencia, Señor, que hemos sentido en este lugar, por el amor y la paz, Señor. Te damos gracias, Señor, que podemos compartir aquí en la iglesia local. Mi oración, Señor, en esta noche es que me ayudes a predicar, que tú me inspires, que tú me ayudes, Señor, que estés en control de mis pensamientos, en control de mi corazón, Padre, y que yo pueda abandonarte en tus manos. Y de esa manera, Señor, yo pueda cumplir tu voluntad. Y toca, Señor, y unge los corazones de los oyentes en esta noche. Que sus vidas también sean tocadas, que sus vidas también sean bendecidas, y que todo lo que yo diga, Señor, sea para edificación del cuerpo de Cristo y sea de bendición para tu pueblo. Ayúdame ahora, Señor, estoy en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a estar en el libro de Nehemías en esta noche. Y pues, antes de que se me olvide, posiblemente es la última noche que los vea, porque yo me voy el martes de nuevo a Tennessee. Pero quiero decirles que he disfrutado mi tiempo aquí con ustedes en los servicios. Siempre es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes, cantar, alabar y adorar al Señor juntamente. Y le doy gracias al hermano Rosales que me acompañó en ese canto, o lo acompañó él, no sé, pero primera vez que cantamos juntos, estamos ahí. Posiblemente vamos a producir un disco, no sé, hermano Jesús Pimentel. Amén. Pero le doy gracias al Señor por todo lo que he experimentado en este viaje aquí. También no quiero olvidarme, agradecerles por la ofrenda también. Mi esperanza y mi oración es que Dios los bendiga 100 veces tanto en esta vida, que Él haga lo que dice la Biblia, que Él nos colma de sus bendiciones. Y mi deseo es que Dios los colme de sus bendiciones, que les lance encima todas las bendiciones, de modo que ni siquiera puedan andar. Se cuenta una historia de un predicador que pasaba a predicar, y pues él decía: esperen, no pasen el ofrendero hasta que yo vaya para allá y les haga un anuncio. Y el anuncio que le hacía a la congregación es: tengo 3 mensajes en esta noche. Y decía: tengo un mensaje de 1 hora por $10. Tengo un mensaje de media hora por $30. Y luego decía: tengo un mensaje de 10 minutos por $100. Y luego dice: ahora sí pasen el ofrendero. La gente tenía que escoger qué mensaje quería dependiendo de la ofrenda. Yo sé que mañana es lunes, hermanos, y algunos tienen que irse. Yo quisiera predicarle los primeros 6 capítulos de Nehemías en esta noche, pero no se me vayan, hermanos. Solamente voy a mencionar algunos versículos de este libro. Amén. Uno de los pensamientos resaltantes de este mensaje en esta noche tiene que ver con el hecho que no debemos olvidar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Lo que se necesita entonces
es regresar unos cuantos años atrás, aquel día cuando el Señor te salvó. ¿Y qué es lo que Él puso en tu corazón? ¿Qué es lo que tú ardientemente sentiste en tu corazón cuando en aquella primera ocasión sentiste el poder, la manifestación y el mover de Dios en tu ser? Porque han pasado muchos años. Han pasado muchos años. Algunos más que otros, pero todos tenemos una historia. Todos en algún momento sentimos algo. Otra cosa que nosotros queremos también tener en mente en esta noche es el hecho de que nada debe distraernos. Si mantenemos nuestra mirada en lo que Dios puso en nuestro corazón, allá atrás, en aquel entonces, eso es lo mismo que nos va a mantener hoy para no distraernos de cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida. Y con tantas distracciones que hay hoy en día, es una batalla diaria. Una batalla diaria. Pero hay un gran contraste, una gran diferencia entre aquel que ha sido tomado por Dios y sabe lo que Dios le ha dado y sabe a lo que Dios lo ha llamado. Y para eso tenemos que pensar, sí, en aquel entonces y lo que Dios puso en tu corazón. Hay una gran diferencia entre el que es llamado y el que no es llamado. El que es llamado siente una preocupación, siente una carga, que nada lo puede librar de esa carga, que nada le puede quitar esa carga, porque ha sido puesta ahí por Dios mismo. ¿Y quién la quitará? Solamente Dios. Y hay una gran diferencia, porque el que siente esta responsabilidad y la carga de esta tarea se preocupa por la condición de la obra. Y el que no ha sido llamado por Dios, o quizás más bien dicho, el que no ha respondido al llamado de Dios, es aquel que no se preocupa por el estado del trabajo o la obra. Y aquí es donde encontramos a un varón llamado Nehemías. Quiero que vaya conmigo ahí en el primer capítulo. Aleluya. Vamos a investigar la vida de este varón. Un lindo testimonio para nosotros. La Biblia nos dice en el primer capítulo, versículo 2, y que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Algo que usted y yo debemos notar casi inmediatamente es la preocupación que Nehemías tenía por Jerusalén. Tal fue la preocupación de este hombre que él tuvo que preguntar y averiguar la condición de sus hermanos. Amén. Ahora, el hombre, ni usted ni yo,
somos tan buenos como para que de la nada nos nazca preguntar y preocuparnos por otros. La naturaleza del hombre es preocuparse por sí mismo y ver por sí mismo. Pero cuando Dios está obrando y operando en nuestro ser, Él es el que nos provoca, Él es el que nos causa preocuparnos por otros. Y ese Dios es el que se estaba moviendo en la vida de Nehemías. El Dios que usted y yo conocemos. Versículo 3, y dijéronme, el residuo, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Este es el cuadro que ve entonces Nehemías, la condición de ese lugar que él tanto ama, de aquella ciudad que él tanto ama. Le dicen a él que la situación está muy triste. En detalle le explica a Nehemías que está muy mal la situación y que están en vergüenza en la ciudad y que ese muro de defensa que una vez estaba ahí protegiendo a la ciudad, ahora estaba derribado. Y aún las mismas puertas de Jerusalén habían sido quemadas a fuego. Y dice la Escritura, y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré. Enlutéme por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aleluya. A veces se dice que las cosas que, si no podemos ver las cosas con nuestros propios ojos, entonces la tendencia es no preocuparnos por ellas. Pero aquí está un hombre que, al llegarle la noticia de la ciudad que él tanto amaba, él era un hombre que fue movido por Dios para tener tal preocupación por Jerusalén que él, oyendo estas palabras, se sentó a llorar. ¿Por qué se sentaría este hombre a llorar? Porque él amaba la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que no solamente él lloró, pero él lloró por algunos días y ayunó y oró a Dios. Solamente Dios en nosotros es lo que puede provocarnos para que nosotros lo busquemos, tanto por otras personas como también por la iglesia. Había algo en Nehemías, quizás una experiencia que él había tenido anteriormente, quizás las historias que le habían contado de la hermosura de Jerusalén, pero algo él había en su ser que lo hacían preguntar y desear por el bienestar de Jerusalén. Y al saber que Jerusalén estaba en ruinas y que sus hermanos también estaban en malo estado, eso trajo un gran sufrimiento a su vida. O que Dios nos dé de este mismo espíritu. Este mismo espíritu, que nosotros nos preocupemos los unos por los otros y nos preocupemos también por la obra. Amén. Nehemías era un varón de Dios. Usted y yo también somos varones y mujeres de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Si pudiésemos leer todo estos 6 versículos o capítulos, nos daríamos cuenta de cómo Dios obró en la vida de Nehemías para que pudiera él cumplir
y hacer lo que Dios le estaba poniendo en su corazón. Él era un hombre que no era movido por sus sentimientos. Él era un hombre que no era movido por sus emociones. Él era un hombre que estaba bajo la guianza divina de Dios mismo. Aleluya. Amén. Él era un hombre que en este primer capítulo el mismo Dios empieza a moverse en él y empieza a obrar también en las autoridades terrenales a las cuales él servía. No hay nada imposible para nuestro Dios. Cuando Dios quiere que se haga algo, cuando Dios quiere que de alguna manera se administre, cuando Dios quiere que algo se logre, Dios mueve los cielos y la tierra para que se puedan lograr las cosas que Dios quiere. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Empezó en el corazón de Nehemías, pero muy pronto se vería que Dios también estaba obrando en ese rey de esa nación, Artajerjes. La Biblia nos dice en el capítulo 2, versículos 5 al 9. No voy a leer todos los versículos, pero ahí usted va a encontrar que el mismo rey le escribió cartas a Nehemías después de que el rey vio la tristeza de Nehemías. El rey tuvo compasión de él. El rey le escribió las cartas para que él pudiera pasar por los bosques y también se le diera la madera necesaria para construir de nuevo las puertas de Jerusalén. Y aparte de esto, el rey mismo envió capitanes del ejército y gente de a caballo con Nehemías. Un hombre, un rey terrenal. Pero en ese corazón Dios mismo se había movido para que se pudiera lograr lo que Dios había ya propuesto que se hiciera en la ciudad de Jerusalén. Dios estaba de acuerdo, Nehemías estaba de acuerdo, el rey de la tierra estaba de acuerdo. Aleluya. Parecía que todo estaba bien, todo el mundo feliz. Pero el versículo 10 del capítulo 2 nos dice: y oyéndolo Sanballat y Horonita y Tobías, el siervo amonita, dice la Biblia, disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Cuando nosotros tenemos el pensamiento de no dejar que nada nos distraiga, es importante, hermano, nosotros saber que a medida que vamos a por este camino sirviéndole al Señor, el enemigo de nuestra alma nunca va a estar contento con que alguien se preocupe del bienestar de los hijos de Dios. A él no está contento de que usted en su corazón se preocupe por los hijos de Dios, que se preocupe por la obra. Aunque todo parece estar en su lugar, aunque todo parece estar marchando bien, siempre estará el enemigo de nuestra alma enojado en extremo. Porque nos preocupamos por el bien de los hijos de Dios. Aquí la Biblia nos dice que habían dos varones que estaban pero enojadísimos porque alguien se atrevió a preocuparse. Es algo que nosotros no logramos entender, yo creo. ¿Cómo es posible que alguien se enoje porque yo le quiero ayudar a otra persona? Pero esta es la condición en la cual se encontraba Sanballat y Tobías. Y así es el enemigo de nuestra alma en este tiempo presente. Así es el enemigo. Mientras que Dios está obrando, el enemigo también está preparándose. ¿Para qué? Para atacar. ¿Para qué? Para distraer. ¿Para qué? Para interferir. Para impedir. Para hacer un obstáculo. La pregunta es entonces, ¿qué hará usted? ¿Qué haré yo cuando nos enfrentemos con el enemigo de nuestra alma? Cuando se levanten las fuerzas, cuando venga en contra de nosotros el enemigo, ¿qué haremos tú y yo?
El versículo 18 de ese mismo capítulo. Aleluya. Aleluya. Díselo, Señor. Una de las cosas que debemos entender aquí en este capítulo es que después de que Nehemías llegó a Jerusalén, dice la Biblia que él se paseó por Jerusalén y no le dijo nada a nadie. Pero él se paseó por Jerusalén observando, mirando. ¿Y qué es lo que él observaba? ¿Qué es lo que él miraba? Él miraba el mal de Jerusalén. Él miraba la condición en la cual se encontraba Jerusalén. Él miraba la destrucción, el estado, la condición de Jerusalén. Pero la Biblia dice que al salir él a observar a Jerusalén, él cayó y no dijo nada. Yo creo que este es un buen principio que nosotros en la iglesia debemos entender. Imagínense a Nehemías viendo tan grande la obra y tan grande el desastre, tan grande el mal de Jerusalén, pero nada de esto lo desanimó a él. Amén. Aleluya. A veces nosotros en lo natural nos mandan a un trabajo y vemos lo enorme que está el trabajo y empezamos luego a querer sacarle. Empezamos queriendo mejor huir o pedir otro trabajo en lo secular, en lo normal, porque a veces el trabajo es demasiado grande. Cuando yo trabajaba en la tabla roca, en el sheetrock, nos mandaban a unas casas grandísimas, grandísimas, y a veces hasta miedo daba, porque el trabajo era demasiado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué no nos dieron una casa más pequeña? ¿Sí me entienden? Me explico, hermanos. A Nehemías, un hombre que enfrentaba el desafío de construir de nuevo a toda la ciudad y sus murallas y sus puertas. Pero al ver todo lo que él vio, él quedó callado y no se desanimó. Amén. Aleluya. ¿Cómo ve usted a la iglesia de Dios? ¿Cómo ve usted a su iglesia local? ¿Con qué ojos la está mirando y contemplando? ¿Cómo ve la condición de la iglesia? ¿Se desanima? ¿Se desalienta? La Biblia dice, Aleluya. en el versículo 17, díjele pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Pero Nehemías dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más oprobio. Aleluya. ¿Quién de los que están aquí vendrá entonces y edificará los muros de Jerusalén? Aleluya. Los muros de la ciudad de Dios. ¿Quién de nosotros quitará la mirada del presente estado de la iglesia y mirará más allá a la gloria y a la victoria venidera? De modo que nos diremos los unos a los otros, venid, venid, y hay que edificar para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, poderoso. El versículo 18 nos dice de este varón de Dios que no estaba desalentado, que no estaba desanimado. Dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios era buena sobre mí. En vez de una queja, en vez de explicarle lo difícil que sería, él se puso a testificar y a declarar lo bueno que Dios ha sido con él. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Dios. Y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Usted quiere ser de bendición para su hermano?
Usted quiere ser de bendición para su hermana, usted quiere ser de bendición para la iglesia. Entonces testifique de la bondad y de los milagros y de los prodigios de Dios ante sus hermanos. Usted verá que pronto empezará uno a decir levantémonos, y otro dirá trabajemos, y otros dirá esforcémonos, y todos nos levantaremos para trabajar en la iglesia de Dios. O una palabra de ánimo sirve mucho más que una palabra de desaliento. Amén. Cuando él testificó, ellos dijeron levantémonos y edifiquemos. Y el testimonio fue que así se esforzaron sus manos para qué, para bien. Amén. A todos nos gusta el bien. A todos nos gusta el bien. Mas habiendo oído Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe escarnecieron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Aquí vemos nosotros que empieza luego la crítica. Aquí vemos nosotros que empieza entonces las falsas acusaciones. ¿Qué haremos entonces frente a las críticas y a las falsas acusaciones? Esta es la obra del enemigo: criticarte y acusarte. Y es la misma estrategia que Sanballat y Tobías y Gesem estaban usando para desanimar a Nehemías y para desanimar al pueblo que ya había determinado levantarse y trabajar. Y así todavía es el enemigo de nuestra alma. Cuando tú te decidas levantarte y trabajar para el Señor, no hace falta que Él venga para acusarte y criticarte. Pero ¿qué harás tú? ¿Qué haré yo? Oh, gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ser como Nehemías. La Biblia dice en el versículo 20: y volvíles respuesta y díjeles: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Oh, aleluya. ¿En quién está tu confianza? ¿Dónde están puestos sus ojos? Aleluya. Aleluya. Ellos dijeron: Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Aleluya. Y además de esto, le dijeron a Sanballat de una vez que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Aleluya. Amén. Aleluya. Ese es el espíritu que debemos tomar nosotros. El espíritu de Nehemías, que cuando el enemigo se levante bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, podamos decirle al mismo diablo que él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni tampoco en la iglesia de Dios. Alabado sea el Señor. Ni siquiera memoria. Cuando todo se haya terminado, cuando Cristo haya arrebatado su iglesia, y después de las bodas del Cordero y regresemos a esta tierra, Él será lanzado a un hoyo que no tiene fin por 1000 años. Y después de eso, Él será lanzado al lago de fuego y azufre, y nunca jamás nos acordaremos de Él. Él quedará en el olvido. Amén. De Él no habrá memoria para los hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Oh, quiero animarlos, hermanos, en esta noche. Gloria a Dios. Quiero animarlos en esta noche. No hay necesidad de tenerle temor al enemigo de nuestra alma. No hay necesidad de ello. Él es un enemigo real, pero no hay necesidad de tenerle miedo. Que Él está trabajando siempre, sí lo está. Que es muy astuto, sí lo es. Pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Aleluya.
es lo que nos enseña el versículo 20? Nos enseña que no se dejaron distraer. No se dejaron distraer. Ni por las críticas, ni por las falsas acusaciones del enemigo. No se dejaron distraer. Pero ellos estaban determinados a continuar en la obra trabajando. Y así tiene que ser usted, y así tengo que ser yo, así tiene que ser la iglesia de Dios. Amén. Aleluya. Sí, amén. Leyendo un poquito más, el capítulo 3, capítulo 4, hermanos. Versículo 1 al 3. No pudiendo Sanbalat distraer a Nehemías, él intentó otra vez. ¿Usted ha sentido en su vida? Y yo creo que usted está muy consciente de las batallas que usted ha tenido en contra del mismo Satanás. Amén. Y cómo él sigue viniendo con sus ataques a nosotros. Pero la Biblia nos manda que nos humillemos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él huirá de nosotros. Sin embargo, Él es como este hombre, Sanbalat, que no pudiendo distraer a Nehemías, después más tarde Él vuelve otra vez en el versículo 4, versículo 1 al 3. Y fue que como oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Aquí nosotros encontramos que sigue el enojo y sigue la crítica. Pero vaya conmigo al versículo 6 y vea usted, amado hermanos, que la Biblia dice aquí: edificamos pues el muro. Amén. Gloria a Dios. Hay que aprender de Nehemías. Amén. El enemigo vuelve a regresar, el enemigo vuelve a criticar, el enemigo vuelve a hablar mal de los hijos de Dios. Pero el testimonio de ellos simplemente en pocas palabras dice: más o entonces, versículo 6, edificamos pues el muro. Que se enoje el enemigo, que se moleste el enemigo, pero nosotros edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es lo que la Biblia nos enseña. Que entre más nos ataque el enemigo, más nosotros debemos seguir edificando y construyendo y tomar ánimo de nuevo en la obra que estamos nosotros emprendiendo en este momento. Porque ese es en la obra, es trabajando, es predicando, es visitando, es enseñando, es orando por la gente, que tú te darás cuenta que vas a recobrar ánimo y que vas a recobrar fuerza y que vas a tener deseo ardiente de servirle a Dios. Ocupados en la viña del Señor. Venga lo que venga. Amén. Siguiendo aquí un poquito más, versículo 7. Mas acaeció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas
y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse e encolerizáronse mucho. Y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Es interesante, hermanos, que parece que los hijos de Dios estaban sin preocupación. Pero mientras que estaban sin preocupación, el enemigo es el que estaba enojado. Yo no sé cómo se siente usted acerca de eso, pero yo le doy gracias a Dios. Que se enoje el enemigo, yo estoy sin preocupación alguna, porque sé que estoy trabajando para el Maestro. Y usted también así debe sentirse. Nosotros trabajamos, el enemigo se enoja. Vamos a seguir aquí. Dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Esa es la respuesta. Amén. Entre más dura la batalla, entre más difícil la situación, la respuesta siempre es que nosotros oremos a Dios. ¿Cómo es que el enemigo te ha atacado a ti? ¿Cómo es que él ha venido en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio, en contra de tu cuerpo, en contra de tu hogar, en contra de tu casa? Lo que debemos siempre hacer es entonces orar. Entonces orar. Amén. Nehemías, él miraba a este hombre y a ellos que habían conspirado que todo un ejército vendría contra ellos, pero la respuesta y la solución era simplemente orar. Orar, orar, que Dios escucha y Él responde. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Él dice, entonces oramos a nuestro Dios. Así de simple. Amén. Hay una batalla que tú tienes internamente, órale a Dios. Hay una enfermedad que estás combatiendo, órale a Dios. Amén. No te desanimes y no te desalientes y no te distraigas. Trabaja para el Señor. Gloria al Señor. Próxima vez que surja un problema, usted dígale a su hermano, entonces oremos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Próxima vez que algún problemita surja, usted abrace a su hermano o a su hermana y dígale, entonces oremos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Versículo 14. Yo quiero que noten que a través de todo esto es Nehemías al que Dios está usando. Versículo 14 dice, después miré y levantéme, porque este es el testimonio de Nehemías a nosotros. Después miré y levantéme y díjele a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible. Amén. A veces es necesario, cuando vemos a un desalentado, amén, cuando vemos a uno caído, frío, alejado, que ya no puede o ya no quiere o se le fue el interés, a veces es necesario que alguien se levante, que alguien esté observando, que alguien esté mirando por el bien de ellos y se levante y vaya a ellos y le diga, hermano o hermana, no tema. No tema, que Dios puede. Recuerda que nuestro Dios es grande y Él es terrible y Él es poderoso. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Amén.
Nehemías dijo, ¿y pelear por quién? Aleluya. Pelear por vuestros hermanos. Amén. No pelear con vuestros hermanos, pero pelear por vuestros hermanos. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, aleluya. Pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Cuán importantes son estas cosas en nuestra vida. Ahora tenemos que meditar cuán importante es mi hijo, cuán importante es mi hija, cuán importante es mi esposa, cuán importante es mi casa, mi esposo. Amén. Yo creo que en esta vida no hay otra cosa que nos pueda provocar un celo o nos pueda motivar a que continuemos peleando la batalla y para que sigamos viviendo para Cristo, porque la vida de nuestros seres amados está en juego también. Pelea por ellos, ora por ellos, trabaja para ellos, sirve a Cristo para ellos, para que no se pierdan y tengan una oportunidad. Hay una causa. Siempre tiene que haber una causa. Amén. Siempre tiene que haber una causa tras de la cual la gente se reúna. Amén. ¿Acaso tu hijo, acaso tu hija no es tan importante que te provoque a mantenerte en la fila de delante en este ejército de Dios? Pelea por ellos. Pelea por ellos. Y no te des por vencido. Aleluya. Esto es lo que Nehemías les dijo a ellos. Pelea por tus hermanos y pelea por tus hijos, tu esposa y tu casa. Amén. Tenemos que verlo a través de ojos espirituales, hermanos. No podemos distraernos. A veces los cuidados de la vida y los quereres de esta vida y todo el movimiento de este mundo nos hacen, ocupa nuestra mente. Y llegamos a creer que todavía queda tiempo o que podemos calmarnos un poco. No es necesario ser personas, como les diré, que están al pie del cañón y listos para pelear. Pero tenemos que pelear por ellos. Tenemos que estar dispuestos por ellos. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 6 y versículo 1 y 2. Les dije que los primeros 6 capítulos, y ya casi termino aquí, hermanos. Capítulo 6 y versículo 1 y 2. Hay que reconocer, hermanos, que Nehemías, entre más fuerte se ponía y más enojado Sanballat, más él animaba al pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios había puesto algo en su corazón. Dios había puesto algo en su corazón. Y fue que habiendo oído Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás nuestros enemigos que había yo edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, escuchen lo que le dijeron: ven y compongámonos juntos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado mal. Aleluya. Es decir, ellos le estaban poniendo una trampa. El enemigo de nuestra alma
Él es muy astuto, hermanos. A veces, si el enemigo no puede a través de la fuerza, él entonces quiere tomarnos en sus manos y arrullarnos para que nos durmamos. Pero tenemos que ser y tener el espíritu de Nehemías y estar tan conectados con Dios que nosotros podamos recibir información de Dios mismo cuando hay un peligro por delante. Gloria al Señor. El versículo 3 nos dice: y envíenles mensajeros, Nehemías, a Sanballat, diciendo: yo hago una grande obra y no puedo ir. Amén. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. La pregunta para nosotros en este momento sería: si usted está ocupado en una grande obra, ¿qué es lo que usted piensa de su servicio a Dios? ¿Qué es lo que usted piensa de la iglesia de Dios? ¿A qué usted ha venido? ¿Es algo cualesquiera o es una grande obra que usted está haciendo para el Señor? Así la debemos considerar nosotros, porque no hay a mejor trabajo en esta vida que podamos hacer sino el trabajo de servirle a Dios y ganar almas para Cristo y edificar la iglesia de Dios. Cuando vinieron los mensajeros, Nehemías simplemente dijo: no tengo tiempo. Amén. Así digámosle al enemigo de nuestra alma: no tengo tiempo. No tengo tiempo para distraerme. No tengo tiempo para detenerme. Yo tengo que trabajar para el Señor. Amén. Amén. Leyendo un poquito más aquí, vea usted la constancia o la consistencia de Nehemías, que nada lo podía hacer alejarse de la responsabilidad que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque Dios había puesto algo en su corazón allá muy atrás en el capítulo 1. Por eso que yo les decía en el principio, tenemos que recordar qué fue lo que Dios puso en nuestro corazón allá en el principio de nuestro encuentro con Él. ¿Qué fue lo que Él hizo en ti? ¿Y qué fue lo que hizo en mí? Para que nosotros podamos continuar en el camino del Señor. Versículo 4: enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces. El enemigo siempre va a ser persistente, hermanos, tratando de desanimarte, desalentarte y distraerte. Y yo le respondí de la misma manera. Amén. No tengo tiempo. Aleluya. Diablo, no tengo tiempo. Enemigo, no tengo tiempo. Mundo, no tengo tiempo. Estoy yo ocupado en una grande obra para el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! A veces tenemos que decirle también a los sueños y las ambiciones: no tengo tiempo. Las emociones y los sentimientos: no tengo tiempo. Amén. Entonces el versículo 5 dice: envió entonces Sanballat a mí, su criado, a decir lo mismo. Y así es el enemigo, hermanos. Él siempre usa las mismas tácticas, siempre. Ya para este tiempo debemos haberlas aprendido para no caer en sus trampas. Este hombre persistía y envió a su criado a decirle lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Versículo 6, en la cual estaba escrito: hace oído entre las gentes, y Gasmu lo dice. Escuchen lo que está pasando aquí. Quiere atemorizarlo, quiere provocar temor en él. Porque la carta viene de Sanballat a él y le dice: bueno, se ha oído entre la gente, y también Gasum lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlos, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras,
de ser tú su rey. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Y que has puesto profeta que prediquen de ti en Jerusalén diciendo rey en Judá. Y ahora, dice Sanballat, serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. El enemigo muy astuto. Queriendo atemorizar a Nehemías para que él deje de lo que está haciendo. El enemigo es el mismo hoy. Él quiere meter temor en nosotros. En ocasiones acusarnos, como lo hace con Nehemías. Por ahí he escuchado que tú has dicho esto, que tú estás haciendo lo otro, que ahora es así, es así. Queriendo atemorizar. Pero todavía, hermanos, tenemos que decir al enemigo de nuestra alma, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Santo, santo. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Pero él dice, bueno, si tú vienes a mí, consultaremos juntos. O somos todo de Dios o no lo somos. No podemos ni tampoco Dios recibirá una lealtad dividida. O nuestra lealtad está con Él, o nosotros nos sentaremos a la mesa con nuestro enemigo para consultar y luego compartir nuestra lealtad con Él. Aleluya. Pero Nehemías dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices. Cuando tú estás seguro, estás seguro. Amén. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor Jesucristo. Y Nehemías no dejaba y no iba a permitir que su corazón se turbara. Aunque vinieran las amenazas en su contra, él estaba cierto de lo que él estaba haciendo, porque él había sido enviado de Dios. Amén. El hombre que no está seguro empieza a titubear. El hombre que no está seguro empieza a dudar. El hombre o la mujer que no está segura empieza a pensar, quizás es cierto lo que dice el enemigo. Pero Nehemías, Dios le había puesto algo en su corazón. Aleluya. Por lo tanto, él pudo decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón te lo inventas. Aleluya. Amén. Así debemos mirar al enemigo a los ojos, mentiroso. Aleluya. Él es el padre de toda la mentira. Amén. Y bueno para inventárselas. Muchas cosas se están inventando hoy en contra de la iglesia. Aleluya. Pero son inventos del enemigo de nuestra alma. Aleluya. Y son inventos del enemigo de la iglesia. Que se dice, como en este ejemplo de Nehemías y Sanballat, que tú estás diciendo esto y estás diciendo lo otro cuando es mentira del enemigo. Amén. Estamos muy ocupados, de modo que no prestamos atención a esas cosas. Amén. Versículo 9. Ya casi termino, hermanos. Versículo 9 dice, porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo, debilitaránse las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Y este es el objetivo del enemigo de nuestra alma. Que tú no trabajes, que no obres para el Señor, que no vivas para Él, que no le sirvas a Él. Si Él logra debilitarte, si Él logra atemorizarte, entonces Él sabe que ya ganó. Pero Nehemías, con toda confianza, le oró a Dios en el versículo 9. Simplemente esfuerza pues mis manos, oh Dios. Amén. Así, hermanos, queremos ser nosotros.
Dios puede darnos fuerza en nuestras manos cuando más venga en contra de nosotros el enemigo de nuestra alma. Versículo 10. Aquí en este versículo 10 él intenta provocar temor para hacer huir a Nehemías. Y dice en el versículo 10, vine luego en secreto a casa de Samías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, asustado de seguro por las amenazas. El cual me dijo, juntémonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién? Que como yo fuera, entraría al templo para salvar la vida. No entraré. Amén. Gloria a Dios. Me recuerda la escritura del Salmo 55. Versículo 3 dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. Mi corazón está doloroso dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Apresuraríame a escapar del viento tempestuoso de la tempestad. Aquí encontramos a un hombre que quería atemorizar a Nehemías, pero Nehemías se dio cuenta que este hombre también había sido enviado por Sanballat y Tobías, y él era un hombre que no estaba para huir. Amén. Aleluya. Los días de fuga ya quedaron atrás. Los días de huir ya quedaron atrás. Es tiempo que los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres de Dios se paren firmes y no se muevan. Amén. Ellos querían que él huyera por su vida, pero Nehemías tenía ese mismo espíritu que tenía el apóstol Pablo, que él no tenía en alta estima su propia vida. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios había hecho algo en él. Gloria a Dios. Amén. Porque Dios había hecho algo en él. Aleluya. Y él se acordó de lo que Dios había hecho en él. Le pido que se ponga de pie en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo es posible que Nehemías pudo aguantar en medio de todo esto? Fue porque él se acordó lo que Dios había puesto en su corazón. Fue por eso que él pudo aguantar todos los ataques del enemigo, todas las críticas, todas las acusaciones, todos los momentos que quiso el enemigo atemorizarlo, los momentos que quiso distraerlo. Es porque él se acordó de lo que Dios puso en su corazón. Y cuando nosotros nos encontremos, amados hermanos, en los momentos turbulentos de nuestra vida, recordemos lo que Dios ha puesto en el corazón. Lo que Él hizo en esa primera ocasión. O quizás las muchas ocasiones que Él ha bendecido y Él ha tocado en nuestras vidas. Quiero pedirle a los músicos que pasen en esta noche.